Muy bien, nuevamente nos acercamos a los encuentros de los jueves, que son para orar. Yo siempre insisto en esto. Es decir, es una reflexión que viene con preguntas y nosotros después oramos en función de eso para participar de una reunión de oración que tiene que ver un poco con los tiempos que estamos viviendo y cada uno en su casa puede después del estudio orar sobre esto, recordar temas que aparecen en el grupo de Oremos y tantas cosas más, pero nuevamente reiteramos esto esperando que se pueda comprender. Y estamos hablando de la calma, de la paz, de los enemigos de todo esto en este tiempo de pandemia. Y justamente el día jueves salió un artículo que hablaba sobre las consultas por teléfono en estos tiempos, y los profesionales que están atendiendo las líneas decían que la mayor digamos, necesidad de las personas era hablar de temas que tenían una situación de mucha ansiedad, un extremo de aceleración y como hemos explicado todos estos encuentros, es un tema que es muy actual y que bueno, que lo hemos adoptado para reflexionar en estos jueves. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Hay situaciones y circunstancias que nos desafían generalmente a inquietarnos, a caer en ansiedad, a caer en nerviosismos y todo eso, pero nosotros no somos víctimas sobre eso. Tenemos un desafío frente a esas circunstancias de pensar bíblicamente para que la inquietud que puede producirse en ese espacio no avance en el territorio de nuestra vida interior y produzca estragos en nuestra vida emocional, ¿no? La Biblia nos habla mucho de que Jesús nos salvó, y salvar tiene que ver con el gobierno. Es decir, ¿qué hablamos del gobierno? El gobierno de nuestras vidas antes de Cristo era capitaneado en el mando del timón de la vida, era el yo, era cada uno de nosotros con sus recursos, con sus capacidades, con su característica, gobernaba su propia vida. Pero la salvación tiene que ver un cambio de gobierno. Es decir, ahora ya no gobierno yo, como decía San Pablo, no vivo más yo, ¿no? O sea, ya no estoy en el timón de la vida, sino que Cristo es el que vino a gobernar. Y esa es una de las pautas de salvación. Y si hay esa pauta de salvación se entiende, no solamente intelectualmente, sino vivencialmente, seguramente muchas emociones de las cuales nosotros ahora puede ser, en esa posibilidad, puede ser que nos están dominando o están avanzando, como la ansiedad que estamos viendo, más de lo necesario, es porque esa comprensión del gobierno de Cristo no lo tengo muy claro. Si yo dejo que Cristo gobierne mi vida, todo lo que está alrededor va a surgir en equilibrio. A veces, y hemos hablado de esto de manera compasiva, a veces lleva un tiempo procesar esto y no hay que sentir culpa, pero sí el concepto trabajarlo en nuestra vida para que el gobierno de Cristo sea real. También Cristo nos vino a ser libres de todas aquellas cosas que pueden dominar o que dominaban antes cuando el yo era el que timonaba la vida, ¿no? Por lo tanto, algunas conclusiones de estos primeros pensamientos. Lo que nos han hecho en el pasado no es una excusa para vivir en el presente en un estado emocional de amargura, de tristeza, de ansiedad. Las cosas que nos han hecho en el pasado, supuestamente, según la Biblia, tienen que haber sido superadas en Cristo. ¿Qué significa? Que las cosas viejas ya no están en nosotros. Lo que nos han hecho en el pasado, dice San Pablo, cosas viejas pasaron. Pasar es superar, es decir, hemos superado el pasado. A algunos de nosotros nos cuesta y seguimos escuchando esos ecos emocionales de cosas, palabras, acciones y circunstancias vividas, traumáticas en el pasado, pero tenemos que con el Evangelio superarlas, que no deben gobernar hoy porque hemos sido llamados a ser gobernados por Cristo, como dijimos, y libres de todo tipo de cosas. No es una excusa para vivir en una amargura. Si ha sido grave o no grave, no tiene nada que ver eso. También las cosas que nos han dicho no son argumentos para que nosotros vivamos también en el presente una vida totalmente desnorteada de la posibilidad
de vivir en plenitud. Es decir, las palabras marcan, las palabras transitan mucho en nuestro interior, las palabras tienen un grado de influencia fuerte para el bien o para el mal en nuestras vidas, y si nos han dicho cosas que han sido desagradables en el pasado, en nuestros entornos cercanos, tampoco es un argumento para que hoy viva disminuido o con culpa, ¿no? Entonces, entender que el gobierno de Cristo nos tiene que liberar de todo esto. Y si no nos han recompensado en el presente o en el pasado por cosas que hemos hecho por otros, porque está también ese mal que vivimos, que nosotros hemos hecho por otras personas, familiares, cercanos, lejanos, amigos. Hemos hecho cosas muy altruistas, muy grandes, y esperamos internamente cierta retribución o cierta recompensa o cierto reconocimiento, y hemos tenido experiencias de que muchas de esas cosas no han sido ni siquiera mencionadas con la palabra gracias por otros. Nos han pasado eso, y nos viene también en el presente una sensación de amarga en el paladar y en la vida. Cristo nos recompensa. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio nos invita a que Cristo nos recompensa y que Cristo nos da la posibilidad de tener todas esas cosas. Por lo tanto, la ansiedad no nos quita la posibilidad que en el presente vivamos mejor. La ansiedad nos quita las fuerzas para el futuro. La ansiedad nos quita las fuerzas de vivir un futuro mejor. Y en el presente nos quita la motivación de la energía optimista para vivir aceptando los desafíos. Es una mala compañera la ansiedad. Entonces nosotros tenemos que abordarla desde la palabra de Dios. El estrés es la nueva normalidad. El estrés es otro virus como el COVID que se contagia, porque todo esto que no estamos acostumbrados a vivir y que cada día más pasamos de una fase a la otra, de una aplicación a otra aplicación, el mundo está conmovido y emocionalmente desafiado a varias problemáticas. El estrés también tiene que ser abordado con el Evangelio. Nosotros creemos que el Evangelio solo resuelve cosas que se asocian a una vida más allá. Si muchos de nosotros hemos escuchado un Evangelio que apuntaba a, bueno, si venís a Cristo vas al cielo, ¿no? O si después de morir vas al cielo, tenés vida eterna, estarás en la eternidad, y hablamos mucho del cielo, que es excelente doctrina, pero en exclusiva solamente eso se enseñó. Y creemos que estas cosas resuelven la posición espiritual para el futuro, y no nos damos cuenta que el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, nos dan una vida plena en el presente. Cuando es entendido, cuando es captado, cuando es, aceptado, vivenciado internamente, el Evangelio nos va a ayudar para que todos estos dramas no necesitemos de escuchar profesionales, aunque no viene mal, pero como la alta medicina para nuestra vida. Nosotros tenemos muchas posibilidades en Cristo de avanzar. Evidentemente un profesional nos ayuda a vernos en un espejo, pero no puede darnos herramientas para avanzar una vida en pleno. Por lo tanto, creemos que en Cristo somos nuevas personas. Entonces eso significa vida plena también en el área emocional, ¿no? Y muchas personas nos hemos contagiado del virus del estrés, del virus de la ansiedad, que ese virus tiene que ver no con un contacto cercano, no con estar con una persona a menos de 2 metros, o llevarnos algo a la boca, a los ojos o la nariz, sino tiene que ver con un desafío que el entorno nos presenta y que cada uno de nosotros reaccionamos frente a ese desafío de la manera que queremos reaccionar. Entonces, como dijimos recién, lo que te han hecho, lo que te han dicho, las recompensas que no has recibido, no son argumentos para una mala reacción, y el Evangelio nos invita a que la reacción sea una reacción sana frente a estas cosas para que no avance la ansiedad que naturalmente tenemos todos en nuestra vida. La no normalidad, el estrés como ladrón de nuestro gozo, produce este tipo de cosas. Miren, yo les leo algunas cosas que tienen que ver con efectos, ¿no?, que produce esto según una clínica, efectos físicos. No lo hablo como profesional, simplemente leo textualmente lo que aparece allí.
dolores de cabeza, tensión o dolores en los músculos, fatiga extraña, alteración del deseo sexual, problemas estomacales. Yo me siento identificado en el último, que por eso necesito el Evangelio, ¿no? Efectos emocionales, la ansiedad, la inquietud, la falta de motivación, irritabilidad, la tristeza, depresión en algunos casos. Efectos en el comportamiento, comer en exceso, como una forma de manejar todo este tema. Y esto de comer en exceso me viene acá la idea, no lo tenía acá anotado, que había un autor que fue, no sé si lo mencioné alguna vez, pero era un autor que me llamó la atención la frase. Hay frases de algunas personas que hacen pensar durante mucho tiempo. Él decía, nosotros de la manera que comemos, parece que nos estamos suicidando de a poco. Es decir, como que hay también, por la ansiedad, por la angustia, por todo eso, hay como un castigo al cuerpo en comer más allá en estos tiempos, más allá de lo que necesitamos. No es genérico, pero puede pasar. El abuso de sustancias, alcohol, la exclusión social y todo eso, ¿no? Entonces, Jesús por eso les habló a los discípulos y les marcó una distancia. Jesús dijo, los que no tienen como referente en sus vidas a Dios, un referente espiritual, no conocen a Dios, dice Jesús, no tienen a Dios como referente, estas cosas son normales que sucedan porque está el yo en el timón. Pero entre ustedes, o sea, entre aquellos discípulos que tenían esa vivencia de aprendizaje de fe, entre ustedes no debe ser así. Ustedes no deben seguir lo que siguen aquellos que no tienen a Dios como referente. Entonces, no debe haber una excesiva preocupación por las situaciones de la vida. No debemos decir qué voy a comer, qué voy a beber, a dónde voy a ir, qué va a pasar conmigo. Nosotros tenemos resuelto esto, porque dice la palabra que Jesús, no debemos angustiar por la vida. No debemos angustiarnos por la vida. Y ahí dice estas cosas que mencioné recién, la comida, el alimento, el techo, porque la vida vale más que estas cosas. ¿Qué está marcando aquí Jesús? Que la referencia del de fe, gobernada por Cristo en el timón, nos produce en cada uno de nosotros una nueva acción ante las complejidades cotidianas, como el trabajo, la comida y la bebida. Evidentemente, esto es parte de la preocupación, porque es algo muy sentido, es algo muy difícil de vivir, y sobre todo en los tiempos de crisis que estamos en el mundo, en un tiempo crítico. Pero el Jesús nos confronta y nos dice que los que buscan primero el reino de los cielos, estas cosas que mencionó recién, serán añadidas. ¿Qué significa? Que el Padre cuida de nosotros. Es decir, hay una promesa de que Dios va a velar y va a darnos estas cosas que no nos van a faltar. Y eso ante los ojos y ante la realidad y al prender el noticiero es difícil de aceptar, pero Jesús dijo que hay que creer esto más que las noticias que vemos. Entonces el proceso de pensamiento es que la vida que nos ha dado vale más que estas cosas y nosotros no debemos angustiarnos y preocuparnos por estas cosas. Te doy este desafío, hermano, hermana, para que ores al terminar esta grabación, que compartas esto para otras personas que necesitan, que puedas transmitirlo a otros y podamos ser bendecidos todos con esta palabra que nos ayuda a vivir mejor. Que el Señor nos bendiga.